Nunca pensé que el peor día de mi vida empezaría con un otra vez tú. Lo dijo en voz alta, delante de todos. Y lo peor no fue el tono. Fue como todos se rieron. Ni siquiera conocía a la mitad de las personas en esa sala, pero en ese momento, sentí que todos estaban de su lado. Como si yo fuera, menos. Como si yo no perteneciera ahí. ¿Te perdiste, o qué? Añadió, cruzándose de brazos, con esa sonrisa arrogante que más tarde aprendería a odiar. Yo solo apreté los papeles que tenía en la mano. Vengo por la entrevista, respondí, intentando que mi voz no temblara. Silencio. Luego otra ronda de risas. ¿Tú? Dijo él. No me hagas perder el tiempo, tío. Este puesto no es para gente como tú. No dijo exactamente qué quería decir con gente como tú. Pero no hacía falta. Se notaba en su mirada. En su traje caro. En cómo todos los demás bajaban la cabeza para no cruzarse conmigo. Ese fue el momento en el que debí irme. Pero no lo hice. Porque necesitaba ese trabajo. Más de lo que él podía imaginar. Me llamo Adrián. Y si estás escuchando esto, probablemente pienses que soy el típico tipo al que la vida le pasa por encima. Y sí, durante mucho tiempo, lo fui. Crecí en un barrio donde las oportunidades no existían, solo sobrevivías. Mi madre trabajaba turnos dobles limpiando oficinas, y yo aprendí desde pequeño que si querías algo, tenías que tragarte el orgullo. Así que eso hice ese día. Tragué. Y me senté. Aunque él seguía mirándome como si fuera una broma. Su nombre era Marcos. Y en ese momento, era básicamente el rey de esa empresa. Joven, exitoso, carismático, el tipo de persona que consigue todo lo que quiere sin tener que pedirlo. O al menos eso parecía. A ver, dijo, sentándose frente a mí. Sorpréndeme. Tienes 2 minutos antes de que pierda el interés. 2 minutos. Para alguien como él, yo era eso. Un entretenimiento de 2 minutos. Respiré hondo. Tengo experiencia en análisis de datos, optimización de procesos y... ¿De dónde? Me interrumpió. Freelance. Otra vez esa sonrisa. Ah, o sea, desempleado con título bonito. Otra risa general. Sentí como me ardían las mejillas. Pero no me fui. Porque no podía. He trabajado con pequeñas empresas, seguí. He ayudado a mejorar sus ingresos hasta un 30% en algunos casos. Claro, claro, dijo, sin escuchar realmente. ¿Y también salvaste gatitos del árbol? Más risas. Ahí fue cuando entendí algo. No importaba lo que dijera. Para él, yo ya había perdido. La entrevista terminó exactamente como te imaginas. No conseguí el trabajo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Cuando ya estaba saliendo del edificio, escuché su voz otra vez. Tú. Me giré. Marcos estaba apoyado en la puerta, mirándome como si estuviera viendo algo curioso. Te voy a dar un consejo gratis, dijo. La próxima vez, ni te molestes. Este mundo no es para todos. No supe qué decir. Así que asentí. Como si tuviera razón. Como si él supiera quién soy. Grave error. Esa noche, llegué a casa y encontré a mi madre dormida en el sofá. Con el uniforme puesto. Sin cenar. Ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Me senté en el suelo, frente a la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí rabia. No tristeza. No frustración. Rabia pura. Porque no era solo sobre mí. Era sobre todo lo que había tenido que tragar durante años. Y ese tipo. Marcos. Solo fue la chispa. Lo que nadie sabía. Lo que absolutamente nadie en esa oficina sabía. Es que esa no era mi única opción. Ni de lejos. Pero yo necesitaba que pareciera así. Necesitaba que todos me vieran como alguien insignificante. Especialmente él. Pasaron semanas.
Conseguí otro trabajo. Uno mucho peor. En la misma empresa. Sí. Volví. Pero no como analista. Como asistente administrativo. Básicamente, el chico de los recados. El que trae café. El que imprime documentos. El que nadie mira dos veces. Y sí. Marcos estaba ahí todos los días. Y sí. Me reconoció. Vaya, mira quién volvió, dijo el primer día. Pensé que ya te habías rendido. Necesito el trabajo, respondí. Eso está claro. Sus amigos se rieron. Yo bajé la mirada. Como siempre. O al menos. Eso es lo que ellos pensaban. Porque lo que realmente estaba haciendo era observar todo. Cada reunión. Cada conversación. Cada archivo que pasaba por mis manos. Cada error. Y créeme. Había muchos. Más de los que deberían para alguien que se creía intocable. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la sala de reuniones, escuché voces en la oficina contigua. No estaba espiando. O al menos, no al principio. No podemos seguir así, Marcos, dijo una voz que no reconocí. Las cifras no cuadran. Silencio. Ya te dije que lo tengo controlado. Era él. Pero su tono era diferente. Menos seguro. Esto no es un juego, insistió la otra persona. Si alguien revisa esto a fondo, nadie lo va a hacer. Otra pausa. Confía en mí. Confía en mí. Curioso. Porque por primera vez sonaba como alguien que no sabía lo que hacía. Ese fue el primer indicio. El primer pequeño crack en su fachada perfecta. Y yo lo vi. Y lo guardé. Porque entendí algo en ese momento. Marcos no era invencible. Solo parecía serlo. Pero aún no sabía. Hasta qué punto todo estaba podrido. Ni lo que iba a descubrir semanas después. Ni cómo eso cambiaría todo. Ni que ese tipo. El que se reía de mí. Iba a rogar para que yo me callara. Porque esto apenas estaba empezando, no voy a mentir. Durante los primeros días después de escuchar aquella conversación, dudé. Mucho. Porque una cosa es que alguien sea un imbécil arrogante. Y otra muy distinta, es que esté ocultando algo serio. Algo ilegal. Algo peligroso. Intenté convencerme de que había entendido mal. Que no era asunto mío. Que lo mejor era seguir con mi vida, cobrar mi sueldo miserable y no meterme en problemas. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Era lunes. Siempre odié los lunes, pero ese en particular, se sintió diferente desde el principio. Había tensión en la oficina. No la típica de deadlines o clientes molestos. No. Era algo más, silencioso. Como si todos supieran algo que yo no. O peor. Como si nadie quisiera decirlo en voz alta. Adrián, me llamó Laura desde su escritorio. ¿Puedes llevar estos informes a la sala 3? Laura era de las pocas personas que me trataban como a un ser humano. Nunca se reía. Nunca hacía comentarios. Solo hacía su trabajo. Claro, respondí. Tomé la carpeta y caminé hacia la sala. Pero antes de entrar, escuché otra vez esa voz. Marcos. Te dije que lo arreglaría, estaba diciendo. No hace falta que dramatices. ¿Dramatizar? Respondió otra voz, esta vez reconocible. Era Javier, del departamento financiero. Estamos hablando de millones, Marcos. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Millones? Baja la voz, dijo Marcos, más tenso. No aquí. ¿Entonces dónde? En el informe trimestral. Porque ahí ya no se puede esconder nada. Silencio. Uno largo. Pesado. Escucha, continuó Marcos. Solo necesito tiempo. No tienes tiempo. Lo voy a solucionar.
¿Cómo? Preguntó Javier. ¿Vas a inventarte otro cliente fantasma? Ese momento. Ese fue el momento exacto en el que todo cambió para mí. Cliente fantasma. No era solo incompetencia. Era fraude. Di un paso atrás sin hacer ruido. No podía dejar que supieran que estaba ahí. No todavía. Mi mente empezó a ir a mil. Piezas sueltas que había visto en semanas anteriores. Archivos incompletos. Facturas duplicadas. Correos que no cuadraban. De repente, todo empezaba a encajar. Esa tarde no dije nada. Pero esa noche. No dormí. Abrí mi portátil viejo. El mismo que llevaba años usando para trabajos freelance. El mismo que nadie en esa oficina sospechaba que tenía nada especial. Y empecé a trabajar. Porque hay algo que no te conté antes. Algo que nadie sabía. Algo que hacía que todo esto fuera mucho más peligroso de lo que parecía. Yo no era solo un chico de recados. Nunca lo fui. Antes de volver a esa empresa. Yo ya había investigado cosas así. No oficialmente. No con un título. Pero con resultados. Empresas pequeñas que sospechaban de socios. Negocios familiares con cuentas raras. Siempre en silencio. Siempre desde las sombras. Y siempre. Encontrando la verdad. Y ahora. Tenía algo grande delante. Muy grande. Durante los siguientes días, empecé a hacer lo que mejor sé hacer. Pasar desapercibido. Pero esta vez, con intención. Adrián, trae café. Adrián, imprime esto. Adrián, archiva aquello. Siempre el mismo tono. Siempre la misma condescendencia. Y yo. Siempre obedeciendo. Siempre callado. Siempre, observando. Porque nadie sospecha del chico invisible. Empecé por lo básico. Acceso a documentos. No tenía permisos completos, pero eso no era un problema. Porque la gente comete errores. Errores como dejar sesiones abiertas. Como usar contraseñas ridículas. Como confiar en que nadie está mirando. Y yo estaba mirando todo. Facturas infladas. Transferencias a cuentas que no coincidían con proveedores reales. Clientes que solo existían en hojas de Excel, pero no en ningún otro sitio. Y en el centro de todo. Marcos. Pero había algo más. Algo que no encajaba. Porque si todo esto era tan grande, ¿por qué nadie hacía nada? La respuesta llegó sola. Y no me gustó nada. Una tarde, estaba organizando archivos físicos en el despacho de dirección. Sí, el despacho de dirección. Porque aparentemente, el chico invisible también sirve para cosas confidenciales. Ironías de la vida. Mientras revisaba unas carpetas, encontré algo extraño. Un sobre. Sin etiqueta. Solo una fecha escrita a mano. Lo abrí. Y lo que vi. Me heló la sangre. Eran copias de transferencias. Muchas. Demasiadas. Y todas. Firmadas. Pero no por Marcos. El nombre que aparecía una y otra vez era. Director general. Me quedé quieto. Sin respirar. Sin moverme. Esto no era solo un empleado corrupto. No era solo un tipo jugando con números. Era algo mucho más grande. Y en ese momento entendí por qué nadie decía nada. Porque todo el mundo parecía nervioso pero callado. ¿Por qué Marcos caminaba como si nada pudiera tocarlo? Porque no estaba solo. ¿Y eso? Eso cambiaba las reglas del juego. Esa noche, volví a casa con una sensación en el pecho que no había sentido nunca. No era miedo. No exactamente. Era algo más frío. Más calculado. Porque ahora ya no se trataba solo de demostrar que Marcos era un imbécil. Se trataba de algo mucho más serio. Algo que podía destruir no solo su carrera, sino toda la empresa. Y lo peor de todo, es que yo ya estaba dentro.
Demasiado dentro. Al día siguiente, todo parecía normal. Demasiado normal. Adrián, me llamó Marcos desde su despacho. Primera vez que lo hacía directamente. Sí. Entré. Cerró la puerta. Siéntate. Algo no iba bien. Lo supe al instante. Me senté. Intentando mantener la misma actitud de siempre. Sumiso. Invisible. Él me miró fijamente. Durante unos segundos. Sin hablar. Dime algo, dijo finalmente. ¿Te gusta trabajar aquí? Parpadeé. No esperaba esa pregunta. Sí, es un trabajo. Sonrió. Pero no era su sonrisa habitual. Esta vez. No tenía nada de arrogancia. Era sospecha. Curioso, dijo. Porque últimamente tengo la sensación de que estás demasiado atento. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pero por fuera. No reaccioné. No entiendo, respondí. Se inclinó hacia adelante. Apoyando los codos en la mesa. La gente como tú, dijo lentamente, no suele fijarse en ciertos detalles. Silencio. Pesado. Peligroso. Y sin embargo, tú sí. Ahí fue cuando lo entendí. Marcos no era tan estúpido como parecía. Y por primera vez. No me estaba mirando por encima del hombro. Me estaba evaluando. ¿Y si llegaba a la conclusión correcta? Todo esto podía acabarse. Muy mal. Solo hago mi trabajo, dije finalmente. Otra pausa. Y entonces. Sonrió. Pero esta vez. Esa sonrisa no tenía nada de divertida. Eso espero, respondió. Por tu bien. Salí de ese despacho con la sensación de que algo había cambiado. De que ya no era completamente invisible. ¿Y eso? Era un problema. Pero también. Una oportunidad. Porque si Marcos empezaba a sospechar. Significaba que estaba cerca. Muy cerca. Lo que no sabía. Es que alguien más ya me había visto. Mucho antes que él. Y esa persona. No tenía ninguna intención de dejarme seguir investigando. Porque esa misma noche. Cuando llegué a casa. La puerta estaba abierta. Y no la había dejado así, la puerta estaba abierta. No de par en par. Solo lo suficiente. Como si alguien quisiera que lo notara. Como si fuera un mensaje. Me quedé quieto en el pasillo. Sin entrar. Sin respirar. Escuchando. Silencio. Demasiado silencio. Mi primer impulso fue cerrar la puerta y largarme. Llamar a la policía. Hacer lo correcto. Lo seguro. Pero entonces pensé en mi madre. Dormida. ¿Dentro? Mamá, susurré, empujando la puerta lentamente. Entré. Cada paso medido. Cada sonido amplificado. El salón estaba intacto. Nada fuera de lugar. Pero algo se sentía mal. Muy mal. Mamá. Estoy aquí. Su voz vino desde la cocina. Normal. ¿Tranquila? Demasiado tranquila. Corrí hacia ella. Estaba sentada en la mesa. Con una taza de café en las manos. Y frente a ella. Un hombre. No lo había escuchado entrar. No había hecho ningún ruido. Solo estaba ahí. Esperando. Siéntate, Adrián, dijo sin mirarme. Estábamos hablando de ti. Sentí como se me helaba la sangre. ¿Quién eres? Pregunté, intentando sonar firme. El hombre levantó la mirada. Y sonrió. Alguien que te ha estado observando desde hace más tiempo del que crees. No llevaba traje caro. No parecía importante. Pero había algo en su forma de hablar. En su calma. Que gritaba peligro. Mamá, levántate, dije. Vamos.
Tranquilo, intervino el hombre. Tu madre está perfectamente. Ella asintió. Pero sus manos temblaban. Eso fue suficiente. ¿Qué quieres? Pregunté. El hombre apoyó los codos en la mesa. Entrecruzó los dedos. Esa es la pregunta correcta. Silencio. Verás, continuó. Hay personas en esta ciudad que hacen su trabajo, sin llamar la atención. Pausa. Y luego estás tú. Mi estómago se encogió. No sé de qué hablas. Sonrió otra vez. Más amplio. Más peligroso. Claro que lo sabes. Sacó algo del bolsillo. Lo dejó sobre la mesa. Era una copia de uno de los documentos que había revisado. Se me cortó la respiración. Eres bueno, dijo. Muy bueno, de hecho. Acceder a archivos, conectar patrones, encontrar lo que otros no ven. Se inclinó hacia mí. Pero cometiste un error. Silencio. Pensar que nadie te estaba observando a ti. Miré a mi madre. No entendía nada. Pero sabía que esto no era bueno. Si le haces algo, empecé. No, me interrumpió. No estamos aquí por ella. Pausa. Estamos aquí por ti. Se levantó. Caminó lentamente por la cocina. Como si estuviera en su propia casa. Podríamos haber hecho esto de otra manera, continuó. Más, agresiva. Miró alrededor. Pero preferimos ser profesionales. Se detuvo frente a mí. Vas a dejar de investigar. Directo. Sin rodeos. No sé de qué hablas, repetí, aunque sabía que ya no servía de nada. Suspiró. Como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Mira, Adrián, ¿puedo llamarte Adrián? No respondí. Bien, continuó. Te lo voy a explicar de forma sencilla. Señaló el documento. Eso, no es tu problema. Señaló la casa. Esto, sí. Sentí como la rabia empezaba a subir. Estás amenazando a mi familia. No, dijo calmadamente. Te estoy mostrando prioridades. Silencio. Pesado. Tienes dos opciones, continuó. Sigues jugando a ser detective y las cosas se complican. Pausa. O vuelves a ser quien eres. ¿Y quién soy? Pregunté. Sonrió. Nadie. Esa palabra. Golpeó más fuerte de lo que debería. Miré a mi madre. Sus ojos estaban llenos de miedo. Pero también de algo más. Confianza. Siempre había confiado en mí. Incluso cuando yo no lo hacía. Volví a mirar al hombre. ¿Y si no aceptó? Su sonrisa no desapareció. Pero sus ojos se endurecieron. Entonces aprenderás que algunas puertas no deberían abrirse. Se dirigió hacia la salida. Se detuvo antes de cruzar. Ah, y Adrián. Me miró por última vez. Marcos no es el problema. Y se fue. La puerta se cerró. Silencio. Mi madre dejó la taza sobre la mesa. Sus manos seguían temblando. ¿Qué está pasando? Preguntó en voz baja. No supe qué decir. Porque la verdad era peor de lo que podía explicarle. Esa noche, no hubo dudas. No hubo miedo. Solo claridad. Ya no podía salir de esto. Y lo peor es que ese hombre tenía razón en algo. Marcos. No era el problema. Era solo una pieza. Los días siguientes fueron diferentes. Muy diferentes. Ya no era solo yo observando. Ahora, ellos también me observaban. Lo notaba en las miradas. En los silencios. En cómo algunas conversaciones se detenían cuando yo entraba. Y Marcos. Marcos estaba cambiando. Adrián, me dijo un día, deteniéndome en el pasillo.
Su tono ya no era burlón. Era tenso. Necesito que vengas a una reunión. Eso nunca había pasado. ¿Yo? Sí. Pausa. Tú. Algo grande se estaba moviendo. Lo sentía. Entré en la sala de juntas. Y ahí estaban todos. Javier. Laura. Otros directivos. Y al fondo, el director general. Primera vez que lo veía en persona. Y en ese momento, todo encajó. La mirada. La postura. La calma. Era él. El hombre de mi cocina. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Y entonces, sonrió. Como si nada hubiera pasado. Bien, dijo. Empecemos. La reunión avanzó como cualquier otra. Datos. Proyecciones. Números. Pero había algo debajo. Algo que solo yo podía ver. Mentiras. Entonces, de repente. El director me miró. Directamente. Adrián, ¿verdad? Toda la sala giró hacia mí. Sí. He oído que eres muy observador. Marcos se tensó. Solo hago mi trabajo, respondí. Silencio. El director sonrió. Perfecto. Pausa. Entonces quizá puedas ayudarnos. Se levantó. Encendió la pantalla. Porque tenemos un pequeño problema. Aparecieron gráficos. Cifras. Datos. Manipulados. Y queremos saber, continuó, quién está cometiendo errores. La presión en la sala se volvió insoportable. Miré a Marcos. Por primera vez. No parecía un rey. Parecía acorralado. Y en ese momento entendí algo clave. Esto no era una advertencia. Era una prueba. Y yo. Estaba en el centro. Lo que no sabían. Es que yo ya tenía respuestas. Y muy pronto. Iba a decidir. ¿A quién destruir primero? Hay un momento, justo antes de que todo explote. En el que el tiempo se ralentiza. En el que sabes que, después de lo que digas, no hay vuelta atrás. Ese momento. Llegó en esa sala. Todos me estaban mirando. Esperando. Evaluando. El director general de pie. Marcos rígido en su silla. Javier sudando. Laura, confundida. Y yo. Por primera vez. No bajé la mirada. ¿Quién está cometiendo errores? Repitió el director, con esa calma falsa que ya conocía demasiado bien. Silencio. Podía sentir mi corazón golpeando en el pecho. Pero mi voz. Salió firme. No son errores. La sala cambió. Literalmente. Se sintió. El director entrecerró los ojos. ¿Cómo dices? Di un paso adelante. No son errores, repetí. Son manipulaciones. Un murmullo recorrió la sala. Marcos se movió en su silla. ¿Qué estás insinuando? Intervino, intentando recuperar el control. Lo miré. Directamente. Sin miedo. Que hay facturas infladas, clientes inexistentes y transferencias a cuentas que no corresponden con proveedores reales. Silencio. Pesado. Asfixiante. Cuidado con lo que dices, dijo Marcos, esta vez más agresivo. ¿O qué? Respondí. Esa pregunta. No se la esperaba. Porque ya no estaba jugando su juego. El director levantó una mano. Silencio total. Esto es una acusación muy seria, dijo. Espero que tengas algo más que palabras. Sonreí. Por primera vez. Claro que sí. Saqué mi portátil. El mismo viejo portátil que todos ignoraban. El mismo que nadie consideraba una amenaza. Lo conecté a la pantalla. Y entonces. Todo salió a la luz.
Documentos. Registros. Transferencias. Fechas. Comparaciones. Patrones. No era solo una acusación. Era un mapa completo. Aquí, dije, señalando la pantalla. Transferencias repetidas a cuentas vinculadas indirectamente con empresas pantalla. Cambié de archivo. Aquí. Clientes que solo existen en estos registros internos, pero no en ninguna base de datos externa. Otro clic. Y aquí, la firma. Silencio absoluto. Pero lo más interesante, continué, no es quien ejecuta las operaciones. Pausa. Miré a Marcos. Sino quién las autoriza. En la pantalla apareció el nombre. El director general. La sala explotó. Esto es absurdo, dijo uno de los directivos. Esto tiene que ser un error. Manipulación, añadió otro. Marcos se levantó de golpe. Esto es una locura. Gritó. Este tipo no es nadie. Es un asistente. Ahí estaba. Su último recurso. Reducirme a nada. Pero ya era tarde. Exacto, dije. Nadie. Pausa. Y aún así, encontré todo esto. El director no hablaba. Solo miraba la pantalla. Y entonces. Sonrió. Y en ese momento. Todo el mundo en la sala sintió lo mismo. Miedo. Interesante, dijo lentamente. Muy interesante. Cerró su carpeta. Se levantó. ¿Sabes cuál es tu problema, Adrián? No respondí. ¿Qué pensaste que entendías el tablero? Se acercó. Pero esto es mucho más grande de lo que crees. Silencio. ¿Seguridad? Dijo. Dos hombres entraron en la sala. Pero no vinieron hacia mí. Fueron directamente hacia él. El director. ¿Qué significa esto? Preguntó, por primera vez, sin control. Significa que la reunión ha terminado, dijo una voz desde la puerta. Todos se giraron. Y ahí. Estaba ella. Laura. Pero no estaba sola. Detrás de ella. Varias personas. Trajes. Credenciales. Autoridades. Unidad de Delitos Económicos, dijo uno de ellos. Tenemos una orden. ¿El silencio? Fue absoluto. Miré a Laura. Ella me sostuvo la mirada. Y asintió. Ahí fue cuando todo encajó. No había sido la única observando. Ella también. Desde el principio. Gracias por tu colaboración, me dijo en voz baja al pasar. Colaboración. Sonreí levemente. Porque ese era el giro que nadie vio venir. Yo no estaba solo. Nunca lo estuve. El director empezó a retroceder. Esto es un error, dijo. Puedo explicarlo. Lo harás, respondió el agente. Pero no aquí. Le pusieron las esposas. Y por primera vez. Ese hombre. El que había entrado en mi casa. El que me llamó nadie. Parecía exactamente eso. Nada. Marcos. No se movía. Estaba pálido. Yo no sabía nada, murmuró. Todos lo escucharon. Todos. ¿Seguro? Dije. Me miró. Desesperado. Adrián, escúchame, yo solo seguía órdenes. ¿Cómo cuando te reías de mí? Pregunté. ¿También eran órdenes? Silencio. No, eso. No tenía respuesta. Porque no la había. Semanas después. Todo salió a la luz. Investigación. Juicio. Medios. El escándalo fue enorme. El director general. Condenado por fraude, lavado de dinero y corrupción. Y Marcos. No fue a prisión. Pero perdió todo. Su puesto. Su reputación. Sus contactos.
Porque aunque no era el cerebro, era cómplice. Y peor aún, era visible. Un día, lo vi, sentado en un café barato. Solo, nada de trajes caros. Nada de risas. Solo, silencio. Me acerqué. Levantó la mirada. Y por un segundo, vi algo que nunca había visto en él. Vergüenza. Adrián, dijo en voz baja. Tranquilo, respondí. No vengo a hacerte nada. Silencio. Solo quería decirte algo. Me miró. ¿Recuerdas cuando dijiste que este mundo no era para gente como yo? Asintió lentamente. Me incliné un poco. Tenías razón. Pausa. Porque este mundo, tampoco es para gente como tú. No respondió. No podía. Porque esta vez, no había nadie riéndose con él. Hoy, sigo trabajando. Pero ya no soy invisible. Y lo curioso, es que nunca necesité ser fuerte para ganar. Solo, dejar que ellos mostraran quiénes eran realmente. Porque al final, la gente como Marcos, no cae por lo que otros les hacen. Cae por lo que siempre han sido. Y cuando eso sale a la luz, no hay poder. No hay dinero. No hay arrogancia que pueda salvarlos.